entonces, el tema hoy día es el Design Thinking como herramienta para administrar la creatividad y la innovación. Ya les comenté, aquí hay un welcome para todos. Y me presento rápidamente para quienes están ingresando. Como les dije, soy directora en el Design Lab, en la fase de posgrado fundamentalmente. Tengo un MBA en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y tengo algunas maestrías relacionadas al mundo de la innovación. Estoy certificada en la metodología Lego Cirrus Play, que es una metodología que se utiliza muchísimo hoy día para poder detonar la creatividad. Vamos a ver en este tiempo cómo la importancia de poder generar espacios de creatividad, ¿no? La importancia de estimular el pensamiento creativo. Eso no es innato, la verdad es que se tienen que generar de alguna manera los ecosistemas para que eso ocurra. Es cuando el jefe nos dice ponte creativo, ¿no? Es muy difícil hacerlo si yo no tengo ciertas condiciones que se deben cumplir. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son algunas herramientas que se utilizan para detonar esa creatividad, para generar estos espacios, ¿no?, de ideación, y para también bajar las barreras a los bloqueos mentales que a veces ocurren en estas circunstancias. Entonces vamos a hablar un poco de la creatividad y la innovación y cómo estos elementos, conceptos, se entrelazan o se relacionan con el design thinking. Entonces, preguntar un poco aquí a la audiencia, porque tenemos hartas personas que están acá, ¿qué entiende por creatividad e innovación? No sé si alguien se atreve ahí a dar algunos conceptos, ideas de lo que es la creatividad y la innovación. Creatividad es algo nuevo que Okay. se puede crear. Innovación es algo que ya se usa, pero que tiene ciertas modificaciones. O sea, puedo innovar, no sé, a lo mejor una vestimenta. Uh-huh. Hay un caso de los pañales, por ejemplo, que innovaron en los pañales. No son los mismos pañales que conocimos hace 15 años. Eso es Ajá. innovación. Creatividad es cuando yo creo algo nuevo. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien más que quiera compartir? Creatividad, por ahí dijeron, crear algo nuevo o algo que ya existe, mejorarlo. Hola, sí, ¿Sí? mi nombre es Fernando. Sí, disculpen que me metí un poquito tarde No, Fernando, no te a la preocupes, si cita. partimos recién. Yo veo la creatividad como el hecho creativo en sí. Siento que la Uh-huh. innovación está con un foco a generar valor, un nuevo valor, algo eh, más como un proceso. Mira que la creatividad lo veo algo mucho más libre, como uno puede ser creativo en muchos ámbitos sin tener un foco de mejorar algo o mejorar la experiencia o generar un valor nuevo. Perfecto, súper, sí, muy bien, Fernando. ¿Alguien más? Mira, Yo, efectivamente, ¿así? ¿Alguien habló por ahí, una señorita? sí, Cristina, hola, pienso que la innovación es más disruptiva, quizás, más que Ya. la creatividad. Ujú. ¿Y Ese es cuál mi será, aporte. Oh. Cristina, y cuál será más importante, la creatividad o la innovación? Yo creo que van juntas, yo creo que no puede haber innovación sin creatividad, yo creo que es primero la creatividad. No puedes Ok. innovar si no creas, creo yo. Ok, bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros vamos a ver. Ahora, lo importante acá, y lo vamos ahora a resolver en la medida que voy avanzando, es que el proceso de creatividad o de creación es muy importante, es una etapa fundamental en la metodología de Design Thinking, ¿sí? Cuando uno levanta la problemática y luego tenemos que empezar a buscar soluciones, en esa búsqueda de soluciones, la fase de creatividad es fundamental, ¿sí? Ponernos creativos. En el fondo la creatividad tiene que ver con, de alguna manera, como un acto de inducir a que la mente piense en ideas que previamente son inexistentes, ¿no es cierto? Que traten de resolver una problemática o una oportunidad. En el fondo se dice por ahí que es como una chispa en un momento de inspiración. Por eso que la creatividad, que es la generación de ideas, no necesariamente es innovación, ¿sí? Porque podemos tener ideas muy buenas, muy locas, pero si no responden a que esas ideas sean deseables, sean viables económicamente y sean factibles de implementar, queda solamente en una muy buena idea. Por lo tanto, como dijo Cristina, la creatividad y la innovación van absolutamente de la mano, ¿no? Porque la creatividad es el pensar y la innovación es el actuar.
es la transformación de recursos, de que esas ideas transiten hacia una implementación. Por ahí Fernando lo dijo súper bien. La innovación tiene que ver con este proceso de creación de un nuevo valor, ¿sí? Y un nuevo valor que se le debe entregar al mercado. Y para entregarlo al mercado, tengo que haber testeado que esa idea, esa innovación en el fondo, realmente es deseable. O sea, realmente está satisfaciendo una necesidad importante para él o los mercados objetivos a los cuales yo estoy llegando. ¿Se entiende un poquitito? ¿Sí? Entonces van absolutamente de la mano. ¿Tengo que ser creativo? Sí, porque necesito detonar y generar cosas de una forma diferente, ¿ya? Pero también tengo que ser muy cauto en entender que la innovación, que no todas las ideas pueden ser transformadas a innovaciones, ¿no? Ahí tenemos a veces barreras en términos de recursos, ¿no es cierto? En términos de implementación. Nosotros en la escuela del Design Lab, los chicos, tanto en pregrado como en posgrado, son súper creativos, y a veces llegan a unas soluciones que resuelven una problemática, por ejemplo, un bastón para el adulto mayor, que tiene muchas características funcionales que los propulsan, en fin, ¿no? Ergonométrico, pero cuando costeamos el bastón, nos damos cuenta que el valor del bastón, el costo más un margen si yo lo quisiera vender, es tan alto, tan irrisorio, tan por sobre el promedio de lo que la oferta hoy día tiene en términos de bastones, que nadie quizás estaría dispuesto a pagarlo. Entonces, esa buena idea, esa muy buena creación en el fondo, deja de ser viable y factible de implementar, ¿ya? Por eso que estos conceptos van de la mano, y es muy importante que los entendamos de esa forma, ¿ok? Por tanto, uno podría decir que la creatividad es una de las... Esta presentación se las vamos a hacer llegar, por si acaso, a todos los que están hoy día en la charla, ¿ya? La creatividad entonces es una de las capacidades más importantes del ser humano, como dice acá, ¿no es cierto? Porque permite crear cosas nuevas, incluso a partir de cosas que ya existen en el mundo. Y lo ideal es que busque solucionar problemas concretos. Cuando avancemos en la presentación se van a dar cuenta que para ponernos creativos, yo también puedo usar ciertas herramientas. Hay metodologías que de alguna manera apalancan procesos creativos. Como por ejemplo, no sé, Cristina dio una idea, Fernando dio otra idea, y de pronto en esas dos ideas a mí se me ocurre algo adicional, pero los tomo como base, ¿ok? Entonces voy co-creando con los otros a partir de puntos de vista, a partir de ciertas competencias, de habilidades, y puedo partir con una idea muy pequeña o muy básica y la puedo incorporar a algo mucho más poderoso, ¿sí? Entonces los procesos creativos, como les dije al inicio, requieren de espacios y de alguna manera de una activación del pensamiento creativo, ¿ya? Pero eso se trabaja, ¿no? Por ahí se dice que todos somos creativos, pero esto es como un músculo que tenemos que entrenar. Y por lo tanto, una de las cosas que hacemos mucho en el Design Lab es entregarles herramientas para que los alumnos puedan, primero, detonar la creatividad propia, ¿no es cierto?, personal, pero también facilitar procesos de creatividad en sus equipos de trabajo, ¿ya? Sobre todo porque, no sé si a ustedes les pasa, pero en general uno suele ver a las organizaciones trabajando muy en silos, ¿no? El área de marketing por una parte, el área de finanzas por otra, el área de recursos humanos, ¿verdad? Y cada uno en su silo busca resolver su propio cuadrante. Lo que tenemos que buscar acá para salir a estos procesos de innovación es que haya un cambio de mindset y se trabaje de manera colaborativa. La creatividad requiere de equipos multidisciplinarios, ¿ya? Requiere de distintos pensamientos, distintas opiniones, de distintos puntos de vista. Requiere de la reflexión, del diálogo, para que realmente se potencien las ideas que cada uno de nosotros puede tener. Y eso no siempre es posible de visualizar, por lo tanto, ustedes son los llamados a generar esas plataformas, a incorporar a las áreas en estos procesos creativos. Nosotros les vamos a decir cómo lo hacemos, con qué metodologías trabajamos, pero evidentemente uno puede ir mezclando e incorporando otras metodologías que pueden existir. ¿Ok? Ahí está, hay un musculito, hay un cerebro donde dice que la creatividad no es un talento natural, pero puede desarrollarse, debe definitivamente entrenarse, y de pronto estos procesos que suelen ser a veces al inicio un poco más engorrosos, cuando se implementan las metodologías, en los equipos fluyen de una manera increíble, ¿sí? Y eso es lo que uno busca.
porque finalmente hoy día, donde estamos, necesitamos hacer las cosas de una forma distinta. ¿Dónde podemos crear o dónde podemos innovar? En todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Uno innova en procesos, en productos, en servicios, en todo lo que ustedes puedan imaginarse, en modelos de negocio hoy día. Se dice que una de las formas más exitosas de innovación es en el modelo de negocio, porque en el modelo de negocio tú innovas en todo, en los segmentos que atiendes, en las propuestas de valor que entregas, en los canales de distribución que utilizas, en los canales de comunicación, en el cómo cobras, cuál es tu modelo de ingreso, por ejemplo. Ahí muchas veces nos tenemos que poner tremendamente creativos, ¿sí? Para poder cobrar de una forma que sea atractiva para el usuario o para mi cliente, ¿no? Y eso requiere de mucha creatividad. Ahora, vamos a ver más adelante que hay metodologías que han surgido que recogen las mejores prácticas de las mejores empresas del mundo y se van generando patrones que nos dan cuenta de cómo han creado o cómo han innovado en ciertos procesos dentro de su modelo de negocio. Y eso es lo que uno puede tomar, ¿no es cierto? Y ver cómo lo puedo incorporar de una manera creativa y distinta a mi propia industria. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es lo que hizo Nespresso, ¿sí? No sé si a alguien le gusta el café, pero Nespresso lo que hizo fue justamente innovar en el modelo de negocio. Antes vendía un café muy básico en supermercado, ¿verdad? Cobraba muy cara por las máquinas y el café era bastante barato. Lo que hizo fue tomar el modelo de Gillette, replicó en los elementos centrales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ampliar el mix de producto, ponerle mucha sofisticación, ¿no es cierto?, al producto y en este caso a los canales de distribución, y armó todas estas tiendas muy premium que hoy día uno ve, y evidentemente lo que hizo fue vender las máquinas a un precio más razonable, pero vender más cara las cápsulas, ¿no? Que es exactamente lo que hace Gillette. Cobra por el repuesto más caro, pero muy barato por las máquinas, ¿no? Entonces, uno puede también, y aquí me voy a este tema de crear cosas mirando patrones o observando buenas prácticas, ¿no? De otras industrias, ¿ya? Y ahí entonces tenemos hoy día disponibles los patrones de Gassman, por ejemplo, que es un muy buen, ahí después les vamos a dejar esta información, 55 patrones de Gassman que recoge más de 150 buenas prácticas de compañía. O los 114 patrones de Larry, que también te van mostrando cómo otras compañías pueden innovar y hacer cosas distintas en sus modelos de negocio. ¿Ok? Dicho eso, entonces, la creatividad, como lo dije, es una chispa, digamos, en un momento de inspiración, son ideas que pueden surgir, pero no necesariamente son innovación, ¿sí? La innovación es la explotación exitosa de nuevas ideas que tienen que responder a 3 conceptos esenciales, ¿sí? Para que esta creatividad, esta creación sea innovadora, tiene esa idea que ser deseable en términos de lo que estoy entregando, factible y obviamente viable desde el punto de vista económico, ¿ya? Como dice acá, y lo dijo por ahí, creo que fue Fernando, la innovación es el proceso de creación de nuevo valor. El mejor ejemplo está Not Milk, ¿no es cierto? Donde efectivamente la forma en la que hago las cosas, el producto que genero, me está mostrando algo completamente distinto a lo que ya existía, ¿cierto? Este fue el famoso Océano Azul, ¿no? Donde de alguna manera abordo un mercado vegano, por ejemplo, un segmento que hoy día estaba desatendido en sus requerimientos, en sus necesidades, y obtengo un producto que efectivamente crea un nuevo valor, genera un nuevo océano en el fondo, ¿no? Que finalmente llega a un mercado que lo compra y por lo tanto la compañía además extiende. Entiendo, ¿no? Ahí estamos con lo que es la innovación. Por lo tanto, si ustedes me preguntaran, creatividad más innovación es igual a formas de pensar más formas de actuar. Creatividad, formas de pensar, muchas ideas, ¿sí? Y el actuar tiene que ver con la innovación, que es el proceso de crear valor. Es el proceso donde tomo las ideas que pueden tener potencial y las transformo en un producto, en un servicio, en un proceso que cumple estas 3 dimensiones que les acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Vamos más o menos claro entre lo que es
creatividad e innovación, ¿cierto? Son complementarias, ¿se entiende? Para que haya innovación, tiene que existir la creatividad. Para que exista la creatividad, tengo que generar estímulos en entornos creativos, ¿sí? Tengo que manejar los bloqueos creativos que tienen los seres humanos. Entonces, es muy importante entender esas dos dimensiones y obviamente es muy importante trabajar con las dos dimensiones. Cuando uno está en el proceso del design thinking, como lo vamos a ver, uno debiese armarse un portafolio de muchas ideas, ¿sí? Ideas que podrían ser algunas más, digamos, disruptivas, o ideas que pueden requerir alta inversión, o ideas más riesgosas, por ejemplo, ¿sí? Y de alguna manera uno va clusterizando estas ideas y va viendo dónde la compañía, o en este caso mi área, podría utilizar esas ideas para transformarlas en una innovación. No todas las ideas nos van a servir, ¿no? Y a veces la idea es muy buena, como les dije, pero el costo del producto es muy alto. O la idea es muy buena, el costo está perfecto, pero la compañía o el área donde yo estoy no tiene los recursos ni las capacidades para que esa idea se transforme en un producto. ¿Sí? No tengo el dinero, no tengo la inversión, o no tengo a la gente, o no tengo la tecnología. Por lo tanto, ¿qué debiese hacer con esa idea? O con esta, que se ve muy buena, ¿no? Pero no la puedo implementar. No la tengo que votar. Ojalá buscar los recursos. Y si no, dejar en ese portafolio dentro del año, lo más pronto posible, transformar esa idea en innovación. Inyectar, buscar ese capital para efectivamente poder innovar a partir de esa idea. ¿Sí? Entonces, el design thinking es un proceso que trabaja con muchos portafolios de problemas y con muchos portafolios de ideas, para que nada se quede en el tintero, ¿de acuerdo? Y eso es importante que lo vayan ahí como acumulando en términos de que, oye, las ideas no las tengo que votar, porque a veces hoy día una idea puede no ser factible de implementar, pero si tengo el recurso mañana, rápidamente sí lo puedo hacer, ¿ya? Y no las desecho. Aquí hay un cuadrito bien revelador que dice que dentro de las 10 mejores habilidades para el 2025, respecto a los ejecutivos en diferentes compañías a nivel transversal, fíjense que el pensamiento analítico y la innovación está en el número 1. Y la creatividad, originalidad e iniciativa en el 5º lugar. Si ustedes me permiten ahí también, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos está en un 3er lugar. ¿Por qué les dejo este cuadro? Porque el design thinking es una metodología de innovación, es un método para innovar, ¿sí? Y en este método de innovación, uno de los objetivos es resolver problemas complejos, ¿ok? Por lo tanto, aquí hay temas donde nosotros sí tenemos que desarrollar habilidades y destrezas, porque esto es algo que se nos va a pedir, porque cada vez más estamos trabajando con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Cuando nosotros queremos detonar la innovación, en el ADN del innovador tiene que haber multidisciplinaridad. Nosotros en Chile todavía estamos bien, quizás seguimos trabajando muy de clúster, ¿no? El colegio de ingenieros, el colegio de médicos, el colegio de abogados, y todos hablamos lo mismo. Pero cuando uno genera estos equipos multidisciplinarios, la verdad es que es impresionante cómo se detonan estos procesos creativos, ¿sí? Porque es puro aprendizaje. Y eso es lo que ojalá ustedes puedan también incorporar en sus equipos de trabajo, ¿sí? Llamar a las otras áreas, a lo menos un representante, e incorporar, ¿no es cierto?, esta multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque para que haya innovación, para que haya creatividad, uno no se puede quedar solo con la postura de un individuo, ¿no? Yo necesito mirar los puntos de vista. Por ahí veo a la Daniela Reyes. En el fondo, yo necesito pensar qué piensa Daniela respecto a una problemática que está viviendo la compañía. O Catalina, ¿sí? Porque quizás la problemática y los problemas, los dolores son distintos, pero en algún momento tenemos un punto en común. Y ese punto en común es el problema que tenemos que resolver. Y para ese punto en común tenemos que trabajar y buscar soluciones. ¿Me explico? Entonces es muy importante mirar las distintas visiones, los puntos de vista. Eso es fundamental en los procesos de design thinking. ¿Ok? Concluyendo, en esta parte, que era una cosa muy breve para poder nivelar la cancha y el concepto, ¿no? Creatividad es el instante en que un individuo se ilumina con una idea previamente inexistente en su mente. ¿Sí? Hoy se me ocurrió esto. ¿Sí? Hoy podríamos hacer tal cosa. Es mi punto de vista, es mi idea. Quizás vi por ahí algo y le puse algo de mi cosecha.
sigue siendo una idea, ¿sí? La innovación es la suma de la intervención y de la administración de recursos necesarios para tomar este invento, esta idea, ¿no es cierto?, y ponerla a disposición de las personas para que puedan consumirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier proceso creativo y de innovación requiere poner al cliente en el centro de la estrategia, ¿sí? Y cuando digo cliente, me puedo referir a un cliente interno. Mira, yo quiero mejorar, por ejemplo, lo que está pasando, no sé, la retención del talento en la compañía, ¿sí? Yo también puedo ser creativo e innovar en los procesos internos, ¿sí? De hecho, hoy día hay un tema que employee branding, ¿no? ¿Cómo capturo el talento? ¿Cómo hago que el talento se mantenga en las compañías? Hoy día la gente joven quiere irse a empresas que tengan un propósito, ¿no? Que conecten con el medio ambiente. Bueno, y eso hay que ponerse súper creativo. ¿Cómo hago eso y además soy rentable, ¿no? Y entonces, esto es absolutamente transversal, ¿no es cierto? El cliente, los usuarios, el ecosistema, tiene que estar en el centro de la estrategia para que los procesos de creatividad y de innovación se vayan implementando con el mayor de los éxitos posible. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No sé si Ingrid, tú me puedes ayudar con el chat. ¿Estás por ahí? Sí, yo te ayudo. Si es que hay alguna preguntita porque me voy a pasar ahora al Design Thinking. Daniela comentó migrar de retención del talento a atracción del talento. Así es. Y la atracción tiene también que ver con la motivación del talento, ¿sí? ¿Cómo activo ese talento? Hoy día nosotros tenemos un curso muy bonito que lo acabamos de terminar ahora, Employee Branding. ¿Cómo genero una marca empleadora relevante? Porque si el talento se mantiene en mi compañía, por supuesto que eso va a permear positivamente tanto para los colaboradores como para la empresa, ¿no? Porque uno se vuelve más productivo, las curvas de experiencia empiezan a crecer exponencialmente, y cuando se me va la gente, y si además es buena, efectivamente tengo ahí un detractor, ¿no es cierto? Y una desventaja o una gran debilidad. Entonces, estos procesos de creación, de innovación, son absolutamente transversales, tanto para clientes externos como para nuestros propios colaboradores, ¿ya? No sé si hay algo más por ahí, ¿no? No, no Ok, tenemos. aquí hay dos elementos que ustedes deben conocer en torno a la creatividad y la innovación. Para que la creatividad se produzca, como pueden ver aquí, es importante, ¿sí?, considerar elementos como la experiencia de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo quiero trabajar procesos creativos y quiero efectivamente, de alguna manera, activar pensamiento creativo en mis equipos de trabajo o en mis grupos, ¿no es cierto? Yo necesito mirar y generar esta multidisciplinariedad, entendiendo muy bien cuál es la experiencia de las personas que están en esos procesos. No quiero decir que tienen que ser todos con alta experiencia, todo lo contrario. Ojalá que haya gente de mucha experiencia, de no tanta experiencia y gente que recién entró a la compañía, ¿sí? Porque yo necesito incorporar mente fresca también, ¿sí? De pronto, a veces, a mí me pasó muchas veces que mis jefes me decían, oye, no, está bien, pero no te pongas tan creativa, ¿no es cierto? Entonces, cuando a uno le gusta hacer cosas, es como que me cortan las manos. Entonces, es muy importante que los procesos creativos, la multidisciplinariedad esté acompañada de una diversidad de experiencias. No queremos a todas las personas que llevan 30 años en la compañía, queremos una mezcla, porque queremos renovar, queremos el cuestionamiento. En el ADN del innovador, el cuestionamiento, digamos, cuestionar el status quo es fundamental para que uno pueda hacer upgrade, ¿no? Pueda realmente generar este cambio de mindset, ¿no es cierto? Y estos procesos de mejora y de innovación. Lo otro es las habilidades de pensamiento divergente. ¿Qué significa esto? Tenemos que transitar hacia búsqueda, ¿no es cierto?, de ideas que salgan de la zona de confort, que de alguna manera nos inviten a entrar a esta zona mágica. Y para eso el design thinking es fundamental, ¿no? Porque trabaja con procesos de divergencia y convergencia. O sea, todas las ideas son bienvenidas. Luego tenemos que converger a las ideas que sean más factibles de implementar, ¿no es cierto? Donde tengamos recursos para efectivamente generar esa transición. Y eso también, obviamente, como le acabo de decir, es propio de los procesos de design thinking. Y lo tercero, por ahí alguien lo dijo, la motivación, ¿cierto? Si yo no tengo equipos motivados, la verdad es que puedo ser súper entretenido, pero la creatividad no va a surgir, porque no estoy generando el entorno
adecuado para que se genere ese pensamiento creativo y ese proceso, digamos, de creación de valor a partir de nuevas ideas. Entonces, experiencia, habilidad de pensamiento divergente y la motivación esenciales, ahí como dice, 3 componentes de la creatividad. ¿Ya? Eso lo vemos en todos estos cursos que nosotros hacemos en la escuela. Obviamente trabajamos cómo generamos experiencia, cómo hacemos que estos 3 elementos transiten hacia procesos de creatividad y qué herramientas se utilizan para que eso ocurra. Y respecto a los componentes de innovación, como vimos que son cosas distintas, ¿no es cierto?, pero que se complementan, para que una idea, una solución sea innovadora, tienen que cumplirse los elementos que están aquí. Viabilidad del negocio, ¿cierto? Alguien tiene que estar dispuesto a pagar o a comprármelo. No importa que sea una ONG o yo sea una organización sin fines de lucro, porque aun cuando así lo sea, yo tengo que administrar recursos o tengo que capturar recursos, porque tengo costos que pagar. Por lo tanto, aún así tiene que ser viable económicamente, ¿cierto? Se tiene que compensar el ingreso con el costo. Que sea factible tecnológicamente o factible desde el punto de vista de los costos también, ¿cierto? O de la operación. Y tiene que ser deseable. Esto es lo más importante. O sea, si estoy generando ideas muy entretenidas, pero que a nadie le importan o para nadie es relevante, estoy gastando mi tiempo, digamos, y efectivamente se generan muchas frustraciones. Por lo tanto, en los procesos de design thinking, el tema más importante, diría yo, el kickoff de un proceso de design thinking, es definir cuál es el problema que vamos a resolver. Lo vamos a ver a continuación, pero en el mayor de los tiempos que uno gasta en el proceso de design thinking es determinar cuál es el problema a resolver. Lo pueden haber escuchado como el jobs to be done, ¿no? La tarea a resolver del cliente, del usuario. Eso requiere de un proceso previo. Pero si yo me equivoco en identificar el problema a resolver, lo más probable es que lo que genere como solución no sea deseable. ¿Ya? Por eso que es tan importante centrarnos en las personas. Y por eso que uno utiliza muchas herramientas para poder entender profundamente a estas personas para quien voy a generar una solución. Suele ocurrir que uno se adelanta un poco, a ustedes quizás les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando estamos frente a un problema llega alguien con la solución inmediata. Oye, no, pero mira, si esta es la solución, ¿no? Pero ¿es el problema que realmente vale la pena resolver? Entonces aquí hay que enamorarse realmente del problema y no de la solución, ¿sí? Porque si me enamoro de la solución, quizás estoy obviando la parte más relevante que es importante, ¿no? Para el segmento, para el usuario. Y no puede pasar eso. Por eso que el Design Thinking es una metodología muy sistemática que tiene 5 pasos. No me puedo saltar ninguno de esos. Aunque yo crea que la idea que tengo es maravillosa, si yo no pasé por las etapas previas, ¿sí? Les aseguro que lo más probable es que el riesgo sea muy alto en términos de fracaso. Entonces, aquí ustedes pueden ver en este cuadrito, aquí está la innovación. Yo puedo innovar en términos, por ejemplo, aquí innovo en la experiencia, ¿no? También yo podría innovar si hago algo que resuelve una necesidad y está más bien enfocado en tecnología, yo podría innovar en términos de funcionalidad de un producto. Por ejemplo, IKEA, ¿sí? IKEA es una innovación muy funcional, porque te genera muebles que son listos para armar, son planos, ¿no es cierto? Y satisfacen una necesidad de espacio, bien. Otra cosa es cuando yo quiero innovar en términos de emocionalidad. El negocio es viable, pero además está muy bien enfocado en las personas, ¿sí? Aquí tengo la innovación emocional, como lo que hace Apple, por ejemplo, ¿sí? Innova en la marca, en términos de, o lo que hace Harley Davidson, ¿no? La gente que le gustan las motos, que se viste de, ¿sí? Estoy innovando en términos de que sí, me cobra muy caro un Apple, ¿no es cierto?, un computador, pero yo voy y hago la fila por el último modelo, ¿no es cierto?, y me quedo toda la noche esperando esa última aplicación, esa última software, lo que sea. Entonces, uno puede innovar en distintos momentos dependiendo de cuál es el core business de mi negocio. Ahora, cuando yo innovo en las 3, estoy generando lo que se llama una innovación más bien disruptiva, ¿ya? En el otro estoy haciendo una innovación más bien, estas que son incrementales. Vamos a ver un poquitito qué se trata. Y también tenemos compañías que innovan en los procesos, y es súper válido también, como lo que hace Amazon, ¿sí?
que el negocio es muy viable y básicamente se basa en un software que te permite que hace una trazabilidad de los comportamientos de los usuarios y te va dando una innovación absolutamente en términos de proceso. ¿Se entiende un poquitito? Estos temas están muy relacionados al design thinking porque finalmente cuando yo tengo que empezar a generar ideas de solución, tengo que ver hacia dónde, ¿sí?, quiero dirigir esa innovación. El hacia dónde la quiero dirigir depende, no lo olviden, de los recursos y las capacidades que tienen las compañías, de la estrategia que también está implementando, ¿sí? Y ahí vamos a ver un concepto que se utiliza mucho hoy día, que es la ambidiestralidad, ¿no? Empresas que quieren innovar de una manera exploratoria, digamos, y unas que quieren innovar, tienen que tener las dos caras de la moneda, explotar el negocio e innovar en el negocio, ¿no? O explorar en el negocio. ¿Ya? Esto también lo vemos obviamente en estos cursos. ¿Y sobre qué podemos innovar? Ya se los dije, en lo que ustedes quieran, en productos, en servicios, en nuevas experiencias, en modelos de negocio, en procesos o en tecnologías, en canales de distribución, en el cómo me comunico, ¿sí?, en nuevas alianzas estratégicas, en fin, lo que ustedes quieran. Se dice que cuando yo innovo en el modelo de negocio, innovo en absolutamente todo lo anterior, ¿sí?, que es básicamente el qué hago, dónde lo entrego y cómo lo hago. Y eso es canales, personas o segmentos, experiencias, servicio, es todo. ¿Ok? Aquí está lo que les decía. Cuando nosotros estamos en estos procesos de innovación y de creatividad, lo que las compañías están buscando hoy día es transformarse en organizaciones ambidiestras. ¿Qué significa? Que quieren explotar al máximo su negocio, o sea, mejorar lo que más puedan en productos, en servicios. Pero eso es explotación, en términos de que voy mejorando cosas. Saqué el nuevo, no tengo idea, la nueva aplicación que tiene más memoria, ¿sí? Generé un producto, un nuevo producto, un nuevo sabor, como ustedes quieran. Eso es explotar el negocio porque estoy ampliando con lo que tengo hoy día algo mejorado. Pero a esto yo le tendría que agregar la exploración. Aquí está la innovación. En la exploración yo trato de buscar formas de hacer las cosas o generar nuevos productos que me permitan llegar a nuevos mercados, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí, cuando yo tengo la explotación más la exploración, me transformo en una organización ambidiestra. O sea, hago frente a mi negocio principal, pero tengo una patita en generar nuevos negocios. O sea, aquí tengo la mirada del hoy y acá tengo la mirada del futuro. Acá yo juego emergentes, ¿sí? Acá me estoy de alguna manera alineando con las tendencias del mercado y de las tendencias que a lo mejor todavía ni siquiera existen o se vislumbran muy a lo lejos, yo ya me estoy adelantando. ¿Alguien me puede mencionar una empresa que consideren que es ambidiestra, que explota su negocio principal, mejora su modelo de negocio con canales, en fin, pero que está siempre explorando nuevas oportunidades? Coca-Cola, dice Juan Carlos. Coca-Cola, dice Juan Carlos, ya, pero yo creo que Coca-Cola explota todavía el negocio, o sea, lo explota muy bien, ¿sí? Corner Shop también. Corner Shop podría ser, ok. Yo creo que NotCo está ahora siendo una de las startups que son ambidiestras porque están siempre explotando los productos con los que partieron, como NotMilk, pero siempre están atentos a la demanda de nuevos productos que solicitan las personas en redes sociales, en cualquier parte. Así es, así es. Y hoy día están entrando al mundo de la generación de pastas en base a desechos orgánicos para la impresión de alimentos en 3D. Entonces están con el negocio donde ya están con todo este mix, ¿no es cierto? Pero además están entrando a este mundo de la industria 5.0, donde las máquinas llegaron para quedarse y ya en el futuro no tan lejano vamos a tener todos en nuestra casa una máquina de impresión, dado que los recursos alimenticios se están acabando y además hay toda una tendencia, ¿no es cierto?, al veganismo, en fin, y vamos a empezar a fabricar nuestro propio alimento con las propias características nutricionales y vamos a programar eso, ¿sí? Eso nosotros ya lo hacemos en la escuela, hacemos trabajos de impresión 3D en base a desechos orgánicos, pero lo hacemos en términos de experimentación. Cuando una compañía ya se incorpora en esto de manera industrializada, evidentemente hace mucho rato está explorando sobre nuevos mercados y nuevas tendencias que tienen que ver con el ecosistema y con la escasez de recursos.
¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Voy a avanzar entonces y me voy al punto, ¿no? Aprender innovación desde el Design Thinking. Que era nuestro tema hoy día, esta masterclass, ¿no? ¿Por qué el Design Thinking y cómo aprendemos innovación? Entonces, lo primero es contarles que el Design Thinking es una metodología, como muchas otras, para innovar, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué entiende por Design Thinking, o qué ideas, o qué conceptos, si lo ha trabajado antes, que pueda darnos por ahí en el chat, o a viva voz? ¿No? No creo que nadie no sepa nada. ¿A qué les lleva el concepto de Design Thinking? Jaime dice, aquí centrado en el cliente. Ujú. Tenemos a Christopher, análisis profundo del cliente y usuario. Ok, muy bien. Hoy día se habla, súper bien, hoy día se habla más que del usuario, del cliente, se habla de centrarnos en el ser humano, ¿sí? Hablamos del ser humano. Y eso es un poco lo que hace el Design Thinking. Efectivamente, aquí está, ¿no? Es un enfoque que se sirve de la sensibilidad del diseñador, sale desde la metodología que utilizan los diseñadores para resolver problemas y para satisfacer necesidades de las personas, de una forma que cumpla la innovación, o sea, que sean tecnológicamente factibles, que sean viables económicamente y que realmente resuelvan una necesidad real. ¿Sí? Esta metodología la genera o la levanta, le pone un nombre en realidad, Tim Brown, uno de los directores de IDEO, ¿no? Esta compañía, esta agencia internacional que hace mucho rato está trabajando con estos procesos de empatizar, crear e implementar, y este proceso de Design Thinking. Esto que ustedes ven aquí, ahí está Tim Brown, como dice, Design Thinking, disciplina, que lo mismo que les acabo de decir, y él lo que hace es que le da un nombre, ¿no? Y dice, oye, esta metodología la podemos incorporar en todos los negocios, no solamente cuando yo quiero crear algo para un mundo publicitario, un mundo de diseño, yo lo puedo llevar a donde yo quiera. Y efectivamente, si alguien ha leído el libro de Alex Osterwalder, el libro de modelos de negocio, ahí les vamos a dejar un video que está también en esta presentación. Alex Osterwalder dice, ojalá que el diseñador esté antes de generar el modelo de negocio y nos ayude a levantar problemáticas y a identificar oportunidades con mayor rapidez, para centrarnos en problemas que vale la pena resolver. Y para eso, ¿no es cierto?, lo básico es centrarnos en el ser humano, en el ecosistema. ¿Ok? Vuelvo un segundito. Este monito que ustedes ven acá, que es como una madeja, ¿sí? La ven allí, también está patentado por Tim Brown, y de alguna manera muestra o conceptualiza el Design Thinking como la administración del caos, ¿sí? Muchos problemas, mucha información que de alguna manera se van esclareciendo a la medida que avanzo en el proceso para llegar a un gran problema, un problema que está consensuado, que está reencuadrado con el mercado. Y a partir de este problema yo voy generando soluciones, ¿no? Que sean creativas, que sean innovadoras, que realmente se adapten a la necesidad. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? El diseñador ha sistematizado la forma creativa de pensar. Piensan haciendo y combinan y experimentan centrándose en las necesidades humanas. En la escuela donde yo trabajo, todo es así, digamos, el aprender haciendo, y el foco y todas las dimensiones o todas las contingencias están centradas en las personas, ¿sí? Y desde ahí levantamos dolores, levantamos deseos, levantamos tareas a resolver, identificamos necesidades funcionales, sociales, emocionales, y a partir de un portafolio, ¿no es cierto?, que nos obligan a llevar a problemas que realmente sean urgentes y que sean de alto impacto, trabajamos en soluciones, ¿ya? Y esa es la metodología que toma Tim Brown y dice, apliquémosla en todo orden de cosas. O sea, si yo tengo hoy día un problema con mis clientes, por ejemplo, o con mis colaboradores, hay un tema de clima organizacional, usemos Design Thinking, ¿sí? Hagámoslo. Hace poquitito terminamos un programa de Design Thinking para innovar en instituciones de salud. Ok, es exactamente lo mismo, solo que el usuario es un paciente, pero podría ser un médico también, ¿cierto? Y sobre ellos yo centro la problemática, levanto los dolores que pueden estar teniendo
y de acuerdo a esos dolores busco soluciones, ¿ya? Ahora, la búsqueda de esas soluciones tiene que ser en equipos multidisciplinarios, para que realmente se generen ideas que se transformen en innovación que aporte un valor adicional. ¿Ya? Esto que veíamos al inicio, creación más innovación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice Tim Brown? Dice que los design thinkers, las personas que implementan estos procesos creativos, primero, son capaces de generar mucha empatía. ¿Qué significa eso? Son capaces de centrarse en el ser humano, ponerse en los zapatos del otro y realmente entender esa problemática. Para que eso ocurra, hay herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en nuestros cursos. Una herramienta es investigación etnográfica, observar, conversar, ¿cierto? Hacer calle, como se dice, ¿no? Ojalá vivir la experiencia del otro, ser una sombra de ese usuario para poder entender, como de primera fuente, qué es lo que le está pasando, dónde están esos dolores, esas alegrías, ¿ya? Pensamiento integrador y global. O sea, mirar el bosque desde arriba, pero ser capaz de entender el ecosistema. Experimentan. Los design thinkers experimentan. El proceso de design thinking busca experimentar, o sea, llegar a una solución que no va a ser definitiva. Esa solución tiene que pasar por un testeo. Y ese testeo seguramente me va a dar información para volver a prototipar, ¿cierto? O para hacer mejoras en mi solución. Tantas mejoras hasta que yo tenga una solución que no tenga reparos, que todos la entiendan, que tenga muchos beneficios y ninguna desventaja en el fondo, ¿sí? Por eso que este es un proceso que va iterando. Y lo otro que dice él, que disfrutan del trabajo en colaboración. O sea, para que se genere el proceso de design thinking, no sacamos nada en hacerlo a puerta cerrada, los 4 directivos, ¿no? O los 4 gerentes. Necesitamos incorporar a las personas. ¿Ok? Y ser optimistas. ¿Por qué lo dice? Si ustedes leen, les vamos a dejar esa literatura también. Si ustedes miran eso, dice, porque a veces tengo que iterar tantas veces, porque mi primera idea, mi primer prototipo estaba tan lejos de la realidad o de lo deseable, que tengo que hacer tantas mejoras que hay frustración. Y si yo no soy optimista, podría en la segunda iteración ya, como se dice, tirar la toalla. Y dice, no, esos son procesos de creación. Generar un experiment board, en el fondo un mapa de experimentos que vaya mejorando el prototipo, lo único que va a hacer es disminuir mi riesgo de fracaso. Por lo tanto, seamos optimistas porque eso significa retroalimentación y mejora a la solución que estoy entregando. ¿Ok? Eso por ahí. Aquí está lo que yo les decía. Esto es la administración del caos, dice Tim Brown. El design thinking busca administrar el caos. ¿Cómo parte? Con mucha investigación, conversaciones, empatía, hasta poder conceptualizar cuál es el problema que quiero resolver. Y una vez que lo tengo claro, a través de la divergencia y convergencia y de estos trabajos multidisciplinarios de mucha creatividad y de mucho diálogo y de discusión y de puntos de vista, recién voy a poder diseñar soluciones que de alguna manera se enfoquen en el problema principal, ¿ya? Por eso que esto está patentado, ¿sí? Cuando ustedes usan este elemento tienen que poner que su autor es Tim Brown. Y aquí está, ¿no? Desde la divergencia, perdón, me salté esta, parece. Desde la divergencia hacia la convergencia, ¿no es cierto? La gestión del caos a través de procesos. Vamos a ver cómo se hace. Y este es el primer cuadro que muestra el proceso de punto de partida de un proceso de design thinking. Primero, el desafío, o sea, ¿qué es lo que creo yo que quiero resolver? Luego, tengo que empatizar. Y aquí en la empatía es tratar de entender, como decía ahí, la investigación, investigar, observar, tratar de levantar muchos insights, mucha información del mercado, que de alguna manera voy conversando con los equipos, para luego converger, para definir cuál es el problema que yo realmente quiero resolver, qué es lo que es realmente importante. De todo este caos que había acá, ¿a qué conclusión llego? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad latente? ¿Cuál es la necesidad que nadie ha visualizado y hemos encontrado a partir de este proceso? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos saltamos esta parte y nos vamos de inmediato a definir un problema. Pero si este problema no ha pasado por esta etapa, lo más probable es que tenga muchos errores o sea un problema muy, como se dice, de iceberg, ¿no?
que se ve algo muy sencillo por arriba, pero en realidad el problema es muy complejo al interior y ese problema a veces está desagregado en múltiples problemas. Y ahí es donde este proceso Design Thinking dice, si usted tiene muchos problemas, no los obvie, arme un portafolio de problemas y cuantifíquelos, ¿sí? Y identifique qué problemas tienen más urgencia y tienen un mayor impacto. ¿Cuáles necesitan ser resueltos hoy día? ¿Sí? Porque eso podría generar un impacto muy negativo en su organización o para su producto o en la imagen de su marca, lo que tenga que ser, digamos, ¿no? Esto es absolutamente transversal. Y luego que tengo el problema ya conceptualizado, de alguna manera consensuado y reencuadrado con el mercado, recién ahora dice, ahora póngase a idear, ahora póngase creativo, identifique, cuénteme cómo lo podríamos resolver. Y aquí nuevamente se abre a la divergencia. Todas las ideas son bienvenidas. Mientras más ideas, mejor. ¿Sí? Ahora, de todas estas ideas hay que converger ahora a cuál es la idea que vamos a prototipar. ¿Cuáles de estas ideas, a veces puede ser más de una, yo finalmente las voy a llevar a un prototipo, que básicamente es tangibilizar esa idea en algo, en un dibujo, en una aplicación digital, en una historia, en un storytelling, ¿no es cierto?, en un role-playing, y ahí vamos a ver que hay muchas formas de prototipar soluciones, hay muchas técnicas, va a depender de qué es lo que quiero prototipar. Si yo quiero prototipar, por ejemplo, un servicio, uno utiliza generalmente un journey map, ¿no es cierto? Un mapa de viaje. Si yo quiero prototipar una parte y pieza, un producto, uno puede utilizar una máquina de impresión en 3D. O podemos usar los Lego, y ya les voy a contar en qué consiste. Tenemos muchas alternativas. En los cursos que vemos en la escuela vemos más o menos 18 formas de prototipar procesos, productos, servicios. ¿Ok? Y acá lo que dice el proceso Design Thinking es que todo prototipo requiere de una validación. O sea, tengo que volver con ese prototipo y preguntarle a mi mercado objetivo, ¿no es cierto?, para quien estoy resolviendo el problema, si ese primer prototipo de baja resolución estaría resolviendo o no su problema. Y ahí uno generalmente hace 4 preguntas, que son bien sencillas y que de alguna manera me van dando información para hacer los cambios y las mejoras. Primero le pregunto, ¿qué ventajas observa en este prototipo? ¿Sí? Luego, ¿qué no entiende de esta solución? Súper importante saber qué no entiende, porque a veces uno, como se enamora de la solución, cree que como uno lo entiende, todo el mundo lo entiende, y no es así. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué no entiende? Ah, mira, no entiendo si esto va con el dispositivo, no, esto, no sé, se cambia esto, no, el fondo entender qué cosas no entiende esa persona. Luego, ¿qué mejoraría? Esa pregunta es fundamental para levantar todo lo que ese usuario, cliente, ser humano, no ha visto en mi solución y que es muy importante para él. ¿Sí? Cuando tenemos esos 3 elementos, ¿qué ventaja observa? ¿Qué no entiende? ¿Y qué le agregaría? Prácticamente estamos en el ideal. Nos falta la última parte del cuadrante, que es preguntarle qué no le gusta, qué barreras ve, por qué no lo usaría. ¿Sí? Y ahí nos van a decir qué cosas, dónde están los topes de nuestro prototipo. Y esas cosas son las que yo tengo que ir a modificar. ¿Sí? Y en la medida y por eso que tengo que iterar a veces 2, 3 veces, 4 inclusive, hasta que todo lo que yo le muestro en el prototipo final le gusta, todo lo entiende, no le agregaría nada más y solo tiene cosas positivas que decir. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí con este proceso de validación, como ustedes ven aquí, básicamente es disminuir el riesgo asociado a un fracaso. ¿Cuántas veces lanzamos productos o servicios que no los testeamos, ¿no? O los testeamos, pero no hacemos los cambios ni las mejoras que se requieren. Entonces, cuando decimos, o sea, lo sacamos, en realidad estamos sacando lo que nosotros queremos sacar, no lo que el usuario realmente quiere obtener. Entonces, si lo vamos a hacer así, mejor ni midamos, no hagamos proceso de design thinking, no tiene sentido, no gasten tiempo ni dinero en eso, sino que sigan el proceso, pero con la rigurosidad que eso significa, ¿cierto? Donde a veces hay que partir de cero, a veces nos ha pasado a nosotros, cuando prototipamos cosas y al final ese primer prototipo no responde a ni una solución para ese usuario. No lo compraría, no le gusta nada, no entiende nada,
¿cierto? Y no resuelve el problema porque su problema es otro. Entonces, bueno, eso es mejor que empezar a prototipar, gastar, ¿no es cierto?, en un prototipo o en un producto al final que nadie me lo va a comprar. Y por eso que esto tiene que estar centrado en el ser humano. Aquí les muestro algunos ejemplos porque ustedes pueden haber visto distintas formas de visualizar el proceso de Design Thinking. Esto es otra. Inspirar, idear, implementar. Siempre de Tim Brown, siempre pensando en esta misma metodología. Empatizar, definir el problema, idear soluciones, prototipar estas soluciones y finalmente testear. Se las muestro para que sepan que son distintas formas de visualizarlo, pero es exactamente lo mismo. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y esta me gusta mucho porque es un poquitito más desagregada, pero aquí incorpora el proceso de creatividad. Si se dan cuenta, está un poquitito más desagregado. Habla de, primero comprenda y observe para entender la experiencia del usuario. ¿Sí? Un poco me dice, salga de la zona, salga de la oficina, haga calle, observe al usuario, comprenda qué está pasando con las tendencias. Algo que pueden haber escuchado como no context, no people. ¿Sí? Comprender el contexto económico, político, regulatorio, social, ambiental, ¿sí? Poder entender qué amenazas y qué oportunidades me está entregando me va a permitir entender o definir de mejor forma el problema. Lo que quiero decir con esto es que cualquier proceso, cualquiera sea el método que sigan en términos de el más corto o este que es un poco más desagregado, todo busca que esta definición del problema sea precisa. Y en el fondo ustedes se tienen que transformar en expertos, ¿sí? Y la expertise la da la investigación. Hay que hacer mucho research antes de identificar ese problema. Hay que conversar con las personas, con los distintos actores, con los expertos. Ustedes antes de definir el problema tienen que ser más expertos, ¿cierto? Para poder de alguna manera bajar esa problemática a algo ajustado a realidad. Luego que definimos el problema, ahora viene toda la etapa de la creatividad que yo les comentaba. Ideemos, pongámonos creativos, armemos estos portafolios, ¿sí? Para prototipar y testear. Y aquí es donde viene el proceso de selección. Voy a seleccionar aquel prototipo que a partir de los testeos se vaya mejorando, ¿cierto? Y recién ahí yo voy a poder implementar y diseñar y ejecutar que ese producto pase a ser un producto mínimo viable y luego un producto de una resolución más alta. ¿Hasta aquí se entiende? Patricia, Sí, Sí, sí. todo súper claro. tengo una duda respecto a la etapa de que estás presentando este como modelo más desagregado, ¿Sí? de la etapa de implementar. Siento Ajá. que en el Design Thinking hay muy poca como bibliografía o información al respecto de, dado que uno llega a un MVP o a un Sí. producto o algo ya más validado. En el proceso de implementar, no sé si eso es porque va a ya un lanzamiento común de un producto o de un servicio y por eso no sé si no hay información o me es más complejo encontrar, porque estaba investigando justamente la fase de implementar. No sé si no hay mucho, como que no se habla mucho de esa fase. Lo que pasa es que la implementación siempre está supeditada a los recursos y las capacidades que tenga la empresa. En el fondo lo que quiero decir es que cuando yo testeo y genero un prototipo que ya está validado en el fondo, a veces ocurre, y pasa en la vida real cuando tú trabajas con las compañías, que está súper bien, pero no tengo el recurso, por ejemplo, para efectivamente generar el producto a escala real. ¿Se entiende? Entonces, Design Thinking, lo que hace la metodología acá es que no se compra se las puedo mandar a todos, digamos. Voy a mandar 2 documentos donde están ejemplos y datos bibliográficos de cómo implementar. Perfecto, muchas ¿Ya? gracias. Eso Por es que tenía. sectores, está por sectores también, de sectores industriales, sectores de consumo, algunas buenas prácticas, hay, pero efectivamente, como, no sé quién habló ahí porque no me aparecen todos. Yo, Fernando. Fernando, no hay, efectivamente, no es lo mismo que encontrar todos los libros que uno encuentra en Design Thinking. La implementación es una etapa muy dependiente de las capacidades de las organizaciones. Perfecto. ¿Ya? Así que les voy a mandar esa información.
Bueno, y este es lo mismo que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? El proceso de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Este cuadro que ustedes ven aquí, cuando hablamos de articular la estrategia a través del pensamiento creativo, da cuenta de que cuando yo tengo un modelo de negocio, ¿sí? Un modelo de negocio todos saben, ¿no? Que es el proceso de crear, entregar y capturar valor, ¿cierto? Yo creo algo para un segmento, ¿cierto? Lo entrego a través de canales de distribución y capturo el valor cuando mi modelo de ingreso es mayor a mi estructura de costos, o sea, cuando a mí me prefieren por sobre mi competidor. Ahora, estos modelos de negocio hay que ir redefiniéndolos cada año porque el modelo de negocio está siempre bombardeado de nuevas variables económicas, políticas, tendencias, cambios de comportamiento, cambios de hábito, imágenes de marca, y por lo tanto yo tengo que ir refrescando, sí o sí. Y para que eso ocurra, lo que se dice hoy día es que tengo que incorporar design thinking, o sea, tengo que estar siempre empatizando, redefiniendo problemas, ¿verdad? Generando soluciones para que ese modelo de negocio se vaya efectivamente actualizando, refrescando, ¿sí? No porque sí, los canales de hoy día digitales, ¿no es cierto?, después de la pandemia explosionaron, porque obviamente nos tuvimos que hacer cargo de una tendencia, digamos, que era absolutamente incontrolable, ¿no es cierto?, no podíamos salir de las casas. Pero ahora, sin estatus pandemia, aún así, todo lo que ocurre en el modelo de negocio tendría que estar siempre, ojalá, con un proceso de design thinking previo, ¿no? Para ir generando los temas correctivos, desde el modelo de ingreso, el cómo me conecto, nuevos segmentos, por ejemplo, ¿cierto? Algo súper interesante que hace el design thinking, si yo lo incorporo, es que me permite incorporar, por ejemplo, potenciales usuarios que yo no he visualizado. A veces usuarios extremos, que son chiquititos, que son un segmento muy pequeño, pero que tienen un alto potencial de crecimiento. Ese usuario puede ser tremendamente importante. Es como cuando partimos con el adulto mayor, ¿cierto? Que antes era como, no, el adulto mayor, pero ahora el adulto mayor vive más años, tiene una capacidad económica resuelta, puede viajar, entonces, bueno, hagamos cosas para ello. No porque sí en Japón hay doctorados en temas de adultos mayores, ¿no? Porque es un segmento tremendamente atractivo. Entonces, aquí es donde uno debiese incorporar este proceso de design thinking en los procesos de planes estratégicos, ¿sí? Ok, ahí les dejo un video bien interesante para que lo vean, es el video de Alex Osterwalder, donde incorpora el proceso de design thinking en los modelos de negocio. Y ahí dura como 12 minutos, así que obviamente no lo voy a poner en todo el tiempo, pero lo pueden ver con detalle. Y bueno, y este cuadro que está aquí resume de alguna manera que cuando yo inicio estos procesos es muy importante que yo genere un desafío inicial y de acuerdo a ese desafío, ¿no es cierto?, vaya incorporando información, muchos datos, empatice con mi mercado objetivo, ¿no es cierto?, y vaya reencuadrando lo que yo creo que es el problema con realmente definir el problema real, ¿cierto? De alguna manera empezar a generar conocimiento. Y aquí la investigación cualitativa, la exploración, el hacer estos estudios etnográficos, no necesitamos una empresa de investigación de mercado. Ustedes pueden observar, ustedes pueden hacer entrevistas, ¿no es cierto? Y generar insight, que de alguna manera transforman esta información en muy buenas ideas de solución. Y ahí es donde la creatividad requiere de ese insumo, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a ver después, se ven varias técnicas de entrevistas, de encuestas, para poder co-crear. No sé por qué sale esto acá, pero bueno. Como dije en una de las partes de la presentación, la manera de conseguir buenas ideas es tener muchas ideas. Por eso que los procesos de design thinking, los brainstorming, utilizar métodos Scamper, los Legos y los Play, funcionan de una manera muy interesante. Ya les voy a comentar de qué se trata eso. No solo es tener buenas ideas, como ya lo dije, lo importante es que haya se genere este vínculo entre la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad técnica. ¿Ya? De lo contrario, esa buena idea no va a ser una innovación, como ya lo explicamos al inicio, ¿no es cierto?, de la presentación. Un ejemplo donde la viabilidad, la deseabilidad y la factibilidad técnica están más que claras, ¿no es cierto? El famoso Airbnb. ¿Sí? Es deseable, las personas que viajan buscan dónde alojar, económicamente es viable porque es bastante más asequible que ir a un hotel,
Y por supuesto, técnicamente factible, porque si las personas colocan sus propiedades, ¿no es cierto? Y se suman, ¿no es cierto? O se suben a los requerimientos que tiene esta compañía con su plataforma, ¿no es cierto? Bien articulada, funciona perfecto, ¿cierto? Y uno evalúa y te evalúan y finalmente esto es un negocio deseable, factible y absolutamente viable económicamente, ¿no? O lo que hace Apple, por ejemplo, ¿cierto? Que genera productos, ¿sí? Una línea de productos que son absolutamente deseables, económicamente viables, sabemos que son más caros, pero cuando te enamoras de la marca estás dispuesto a pagar más por ello. Y factibilidad técnica porque evidentemente tienen todo un despliegue tecnológico al interior. ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener una muy buena idea, pero si no cumplo con estas tres condiciones, esa idea no va a ser innovadora. ¿Ya? Aquí hay un template muy interesante que cuando uno, este es del MIT, ahí está digamos la fuente. Si ustedes sean, este es el famoso template del Real Win Word, ¿sí? Que cuando yo tengo una idea, tengo una propuesta, la pongo aquí al centro, eso ustedes lo pueden trabajar con su equipo de trabajo, digamos su equipo, y ustedes tienen que hacer como una prueba de la blancura, ¿no? Entonces dicen, esta idea, primero, is the real, es el fondo, ¿resuelve, es deseable, resuelve un problema? ¿Qué problemas resuelve? ¿Cierto? Yo podría ponerle puntaje aquí, ¿sí? Todos estos problemas positivos, todos estos negativos. ¿Es deseable? ¿Es factible? ¿En qué cosas en el fondo? ¿Qué significa esto? ¿Puedo hacerlo mejor que lo que hoy día existe por parte de la competencia? Y aquí yo puedo ir anotando las cosas positivas y las cosas negativas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y finalmente, ¿vale la pena? ¿Sí? ¿Es viable? O sea, ¿alguien está dispuesto a pagar por ello? ¿Alguien está dispuesto, independiente que sea, como les dije, una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro? Entonces también aquí hay un template que se utiliza mucho en estos procesos de design thinking. Les quiero mostrar un ejemplo bien concreto para que quienes nunca han visto el proceso de design thinking lo puedan también internalizar. Recuerden siempre que el proceso de design thinking inicia con empatizar. Para empatizar yo tengo que buscar información, tengo que, ojalá, observar, salir a la calle, conversar con las personas. Entonces aquí básicamente es escuchar el dolor de las personas y construir nuevas oportunidades para ellos. Si yo observo acá, si estuviera en Kenia o donde está tomada esta fotografía, yo puedo observar cosas, ¿no es cierto? Me podría poner inclusive eso arriba de la cabeza y ver cómo transportan las mujeres el agua. Hay niños también ahí, ¿no es cierto? Y también visualizar el dolor que hay, ¿no? Después de caminar con muchas horas al sol con estos elementos para encontrar el agua. Con eso yo puedo definir el problema. En el fondo, los procesos de design thinking buscan que las personas que los articulan sean traductores de estos problemas, ¿no es cierto? Y luego creadores de soluciones, de beneficios que buscan estas personas. Ese mismo ejemplo se traduce, ¿no es cierto?, a un problema a resolver que es el transporte, ¿cierto? No tienen un transporte para llevar este líquido, ¿no es cierto?, durante largas distancias y por lo tanto se producen dolores físicos, ¿cierto? Se utilizan niños para esto y por lo tanto aquí hay un problema a resolver, ¿sí? Luego viene la etapa de idear, ideemos muchas soluciones, ¿no es cierto? Aquí se está haciendo un bosquejo, pero yo podría hacer muchas formas de transportar el agua, de distintas, ¿no es cierto?, metodologías o con distintos tipos de experimentos. Finalmente, yo llego a un prototipo, ¿cierto? Un primer prototipo que de alguna manera me permita tangibilizar una idea que yo tenía por aquí a algo ya, a un producto mínimo viable, ¿no es cierto? Este ya está hecho un poco más a escala. Al principio se hizo un prototipo muy sencillo en papel, lápiz, ¿no es cierto? Y después se hizo algo un poco más con otro material y finalmente se hace un prototipo ya para usar. Y luego lo testeo, lo pruebo, ¿cierto? Y genero una solución que, recuerden, tiene que ser deseable, viable y factible, ¿sí? Esto es un ejemplo que existe, que se hizo hace muchos años, justamente para ver cómo estas personas podían transportar el agua de una manera un poco menos dolorosa, entendiendo que los chicos, ahí hay una niña sin zapatos, ¿no? Pero evidentemente la solución resuelve un problema que era transportar el agua sobre la cabeza. Ahora, si yo me pongo más creativo, podría ver que este producto me permite también otros beneficios, utilizarlo como una carretilla, utilizarlo en la tierra, ¿no es cierto?, para poder nivelar tierra, y yo aquí ya puedo empezar a hacer otras cosas muy interesantes también. Pero el concepto es el mismo, empatizar,
¿sí? Luego que empatizo, entiendo el problema, defino el problema. Luego que defino el problema, busco con el equipo soluciones que sean deseables, factibles y viables. Y luego las transformo en una solución que se pueda implementar. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo súper claro. Sacar el diseño de las manos del diseñador y ponerlo en las manos de todos. ¿Ok? El pensamiento de diseño provee generalmente resultados que exceden las expectativas iniciales o que las sobrepasan. Por eso es que es una metodología atractiva y dinámica, ¿ya? Porque de alguna manera incorpora a las personas y a las personas en todo sentido, tanto en el problema como en la solución. O sea, las personas son parte del problema, pero también son parte de la solución. Por eso que los procesos de co-creación son fundamentales para que el design thinking fluya. Aquí les dejo algo que obviamente no es mío. Si tuviera una hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos definiendo el problema y solo 5 minutos buscando la solución. Einstein. ¿Por qué lo digo? Porque en estos procesos, y me ha tocado verlo, sobre todo en consultoría, a veces uno está muy apurado por ir a la solución. Y aquí la recomendación es todo lo contrario, es ocupemos más tiempo en definir buenos problemas, ¿sí? Luego, si tienen las técnicas, que ya les voy a mostrar muchas técnicas en un resumen, si tengo las técnicas de creatividad, la solución viene por defecto. Es muy fácil encontrar soluciones, pero no es tan fácil identificar problemas que sean realmente robustos y que sean de alto impacto, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que detenerse, como se dice, bajar un cambio y realmente consensuar ese problema que vamos a resolver. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo aplicamos el Design Thinking en la escuela de Design Lab? Nosotros tenemos, bueno, varios cursos que ahí ustedes tienen los códigos, se los vamos a mandar. Tenemos Design Thinking solamente para los que están en el mundo de government, ¿sí? Yo puedo aplicar y trabajar problemáticas que están relacionadas a temas de gobierno, ¿sí? Que son distintos a si yo estoy en una empresa, por ejemplo, una minera, o temas de productividad. Entonces, es muy importante que el proceso, aun cuando es el mismo, la dinámica es diferente. Design Thinking para innovar en el sector salud. Lo mismo, el segmento, los que trabajan o los que están en el mundo de la salud, tienen problemáticas distintas. Ahí, bueno, obviamente si estoy en el mundo de salud pública, podría ser government también. Lo otro es cuando uno quiere solamente aprender a detonar la creatividad. Eso por sí solo ya es otro tema porque solamente nos centramos en técnicas para detonar la creatividad. Y vemos muchas técnicas, más de 15 técnicas para detonar la creatividad, ¿ya? Y los que quieren aprender Lego Cirrus Play, que ya les voy a contar por qué es tan interesante esa metodología, también es algo que hacemos. Y quienes quieren irse más a la teoría, esto que les acaba de pasar en un flash, ¿no es cierto?, que es como un resumen del resumen, también la metodología Design Thinking, yo entro, por ejemplo, a la cajita de prototipado, y hay muchas formas de prototipar. Entonces, aprender cada una de esas formas por sí sola ya es un gran tema, ¿no? O cómo generar portafolios de problemas y cómo cuantificar esos problemas y cómo definir, ¿no es cierto?, estos canvas de problemas. También eso es todo un tema que lo vemos en metodología. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos en la escuela? Nosotros utilizamos mucho la herramienta Lego Cirrus Play, que es una herramienta muy creativa que te permite simular escenarios, ¿ya? Estos son ejemplos nuestros de alumnos de nuestros talleres, donde primero trabajamos con Canvas, y esto es algo que les entregamos a los participantes para que puedan imprimir y puedan trabajar en sus compañías, donde trabajamos todos los perfiles de cliente, los perfiles de personas, los arquetipos, ¿no es cierto? En el fondo, transitar desde la creatividad hacia la innovación en este proceso articulado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de empatizar, ¿qué herramientas tengo para empatizar? No context, no people, análisis, mapas de contexto, mapa de actores, mapas de ecosistema. Yo tengo muchas formas o herramientas que me van a permitir ir de alguna manera canalizando esa información. Después viene el no people, conocer a las personas, y aquí vienen los mapas de empatía, el arquetipo, los journey map, ¿verdad? Que son otra mezcla de muchas, digamos, formas de tangibilizar la información, de bajar la información. Ustedes no tienen que usarlas todas, ustedes pueden elegir cuáles van a utilizar. Lo importante es conocer esas herramientas, ¿ya? Para poder transitar por ese proceso desde una idea
loca por ahí, ¿no es cierto? Muchas ideas que tiene el grupo hacia procesos de innovación. Luego esto, una vez que uno trabaja, ¿no es cierto?, con la información, la tiene que ordenar, la tienes que sistematizar. Les enseñamos, por ejemplo, a hacer research básico, cómo hacer, por ejemplo, una entrevista cualitativa con un método laddering, para extraer, como se dice aquí, la sangre y luego clusterizar estos problemas, ¿no es cierto?, en categorías. Aquí ustedes están viendo una foto de alumnos que están armando, levantaron muchos problemas, y aquí están juntando los problemas que son similares. Y finalmente se quedan con, aquí hay 5 o 6 grandes problemas. Estos son los problemas que yo tengo que llevar a un portafolio y los tengo que de alguna manera cuantificar en términos de impacto y de urgencia, ¿sí? Para elegir el que sea más propicio a la organización. Eso es un proceso. Por eso que el design thinking es como bien organizado. Muy sencilla, como lo ven ahí, ¿no es cierto? Estos frames que de alguna manera te permiten tangibilizar la idea en papel, cartulina, ¿no es cierto? Poder prototipar soluciones de una forma fácil, barata, sencilla. Pero también usamos Legos, ¿ya? Como les dije, Lego es una metodología que la crea la empresa Lego para trabajar en estos procesos de innovación, donde hay todo un proceso que les enseñamos, desde las miradas primero individuales. Ustedes acá en esta fotito que están viendo, ven que cada persona hizo como una torre, y lo que busca en el fondo esta metodología es que las personas entiendan que todos tuvieron la misma posibilidad de elegir tenían los mismos Legos, los mismos colores, todo era igual, sin embargo todas las torres eran distintas. Lo que estábamos buscando aquí era mostrar la importancia de la diversidad de pensamiento, que todas las personas pensamos distinto, creamos cosas distintas y todas son válidas, todas están bien, ¿sí? Lo importante es poder entender esa diversidad y poner sobre la mesa el pensamiento único de cada persona. Eso es muy importante en las organizaciones, y para que ocurra el proceso de design thinking es importante escuchar al otro, ¿sí? Y no obviar al otro. Esto es como prohibido prohibir, ¿no? Yo necesito en un proceso de design thinking que todas las ideas sean escuchadas. Entonces lo hacemos de esta forma. Cada participante cuenta una historia en base a un problema que se definió o a un problema que creemos que existe. Cada persona puede decir, este es el problema que yo veo hoy día, por ejemplo, en torno a la salud o a la atención pública, ¿cierto? O a, no tengo idea, al tema de seguridad. Y cada uno cuenta su punto de vista, arma su historia, todos son escuchados y luego consensuamos, divergemos y convergemos, ¿sí? Y luego todos los puntos de vista deben estar representados en una historia compartida. Aquí empezamos a generar soluciones, ¿ya? Es lo mismo que prototipar, solo que lo hacemos con Lego. Ahora, Lego también tiene la metodología Digital Lego, que es gratis, y también les enseñamos cómo podrían trabajar digitalmente con los Legos para utilizar esta metodología para detonar la creatividad y los procesos de design thinking. Aquí se están dando cuenta que aquí hay un grupo, por ejemplo, este que está aquí abajo fue para el mundo de la salud, donde crearon todo un sistema para mejorar la salud pública, desde el trabajo con las personas, ¿verdad? Algunas plataformas, en fin. Es súper interesante, súper entretenido también, porque las personas se divierten. Aquí es cuando yo les decía, crear estos entornos, estas plataformas de creatividad, es eso, ponernos más lúdicos, ¿cierto? Bajar los niveles como de ansiedad, y cuando uno incorpora el juego, este es uno, hay muchos toolkits para poder detonar la creatividad con juegos, ¿ya? Este es uno, ahí vemos varios, nosotros tenemos un laboratorio de creatividad, así que vemos varias alternativas, una que son unas tarjetas, en fin. Pero es muy importante que si ustedes van a incorporar estos procesos, generen esas instancias, ¿cierto? Como dice ahí, el método permite trabajar los temas en tiempo real, que es un elemento muy importante en estos tiempos. En el fondo, generar la estrategia en tiempo real, adaptándonos también a las personas y a las organizaciones, ¿sí? Aquí estamos en plena pandemia, así que estábamos todos con mascarilla. Escuchar una historia al final, primero fue una historia individual y ahora fue una historia compartida, ¿sí? En términos de soluciones. Cada persona genera una solución frente a una problemática y luego esas soluciones se integran en una solución compartida.
Y ahí es donde uno puede muchas veces generar disrupción, ¿no? Y crear innovación de manera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y lo último que se hace mucho en esto, y aquí ya voy un poco terminando, es que jugamos emergentes. Cuando uno trabaja con prototipos de solución, de creatividad y de innovación, en estos procesos de design thinking, una cosa es lo que yo quiero que ocurra y otra cosa es lo que necesito que pase para que eso ocurra. O sea, ¿qué actores tienen que intervenir para que esta idea que como equipo surgió realmente fluya? Entonces ahí es donde a veces uno dice, necesito más dinero, necesito en realidad un socio estratégico, necesito que mi jefe efectivamente dé la posibilidad de que generemos la innovación, en fin, ¿no? Pueden surgir muchas cosas, pero lo importante es que haya conexión. Lo importante es que el design thinking termine en una solución que esté integrada en un ecosistema, ¿ya? Donde los actores relevantes participen de manera integrada. Aquí hay un ejemplo esto es lo mismo, se trabaja con Lego, pero para generar una mejor experiencia en los empleados, los colaboradores, o en un candidato. Y yo puedo generar las soluciones, todo el track de viaje, pero esto no lo hago yo sola, lo hace el equipo. Cada una de estas historias, de esta iniciativa, es individual y luego se consensúa en el fondo como equipo. Y se genera todo lo que tiene que pasar para que eso ocurra. ¿Me explico? Si yo hiciera solo esto, seguramente yo voy a tener esto nada más. Pero como incorporo equipos multidisciplinarios, las otras miradas, incorporo al colaborador, lo que se genera aquí, si se dan cuenta, es un ecosistema. ¿Qué es lo interesante de esto? Que yo de aquí debiese bajar a una agenda estratégica. Como ya consensuamos la solución, ahora tendríamos que definir iniciativas, 1, 2, 3, 4. Ok, responsables de cada iniciativa, métricas de cada iniciativa y tiempos de ejecución. O sea, no quedarnos solo en un bonito juego, digamos, sino que realmente hacer que las cosas pasen. Y ahí alguien me preguntaba en un momento, implementar. Aquí viene el proceso de implementación. El material que les voy a mandar de implementación tiene mucho que ver con eso, con hacer que las cosas pasen, generar roadmap o de alguna manera agendas estratégicas que den cuenta de que cada iniciativa quede estipulada en un tiempo y en una persona o en un equipo de personas, ¿ya? Recuerden que el 80% del éxito de un proyecto no está en la formulación de la estrategia, está en la implementación, hacer que las cosas pasen. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, aquí nosotros lo pasamos increíble, jugamos, es muy interesante ver cómo la multidisciplinariedad a través de estas metodologías detona la creatividad y la innovación. Y para terminar, les quiero mostrar este cuadrito que resume de alguna forma lo que les he dicho. Todo proceso de design thinking comienza con entender profundamente al ser humano, a los grupos que yo voy a intervenir, ¿ya? Para eso, aquí lo que ustedes van a ver son herramientas que nosotros trabajamos en los cursos. En el entendimiento tenemos que declarar el propósito y el problema. Tenemos que diseñar entrevistas para poder empatizar. Esas son técnicas que se aprenden. Tenemos que generar entrevistas exploratorias. Tenemos que generar el famoso mapa de los 5 por qué y el cómo, ¿cierto? Que son estos canvas que uno va trabajando. Tenemos que generar un portafolio de problemas. Tenemos que conocer cuál es el usuario extremo y cuál es el líder. En el fondo, generar el arquetipo de ambos. Tenemos que levantar el mapa de stakeholders, entender a todos los actores relevantes. Tenemos que trabajar con tarjetas de respuesta emocional, que son preguntas detonantes. Uno de los procesos de design thinking tiene que aprender a generar y hacer preguntas poderosas. Y eso se entrena. Eso lo aprendemos, ¿ya? Hay una suerte de guía para hacer preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que no pueden faltar para que se genere la discusión? Y, por supuesto, el mapa de contexto. Aquí algunos tips de cómo puedo llenar ese globito de entendimiento. Todo lo que ustedes ven aquí son metodologías que vamos aprendiendo. Luego de entender, tenemos que observar, ¿cierto? Aquí generamos, entonces trabajamos con mapas de empatía, arquetipo persona, cuál de estos usuarios son los que vamos a trabajar. Aprendemos a elaborar un journey map completito, ¿cierto? Aprendemos la famosa matriz de AIOU, no sé si la han escuchado, ¿no? Entender lo que son en el fondo, actividades, environment, cómo se conecta el ser humano o digamos, el segmento
con las actividades que realiza, cómo se conecta con el medio ambiente, las interacciones que tiene, los objetivos personales y por supuesto los usuarios que están alrededor. Esto es muy importante para entender a los distintas dimensiones del ecosistema. Luego vemos, como les decía, preguntas detonantes. Aquí hay una suerte de checklist de las preguntas que no pueden faltar. Personas observando personas, que es una metodología interesante también para poder observar, y el análisis de tendencia. ¿Ya? Aquí algunas herramientas que se utilizan solo para llegar a esta observación. Luego, puntos de vista. Este es el momento crucial en el design thinking, porque de alguna manera vamos creando historias. Mira, creemos que las personas necesitan, ¿sí? Pero el mercado, el sistema, la empresa no lo está dando y por lo tanto estamos perdiendo esta oportunidad. Para esto los mapas de contexto, las visiones compartidas, aquí usamos los Lego, por ejemplo. Entender las visiones compartidas es muy importante, ponernos de acuerdo donde hay consenso y donde hay divergencia. ¿Para qué? Para reencuadrar lo que nosotros creíamos con el realmente problema a resolver. Estos puntos de vista me van a permitir llegar de alguna manera, lo que se llama reencuadre, ¿no es cierto? A validar el problema a resolver. ¿Sí? Esto es el famoso jobs to be done. Pero no de lo que yo creo, no de lo que el equipo cree, sino de lo que de alguna manera validamos con el usuario. Con todo esto que hicimos acá, donde los fuimos a entrevistar, los observamos, entendimos el contexto, finalmente entendimos cuál era el dolor, cuál era el problema que realmente teníamos que resolver. Con eso, recién nos vamos al proceso de ideación. Y aquí vemos un montón de técnicas. Brainstorming, que es lo clásico, el 2x2, las matrices, el sistema de votación, el método 635. Son puros métodos que vamos revisando uno a uno y vemos todas las técnicas y cómo se ejecutan. Analogías y benchmarking, algo bastante conocido. Esta matriz NAFT es bien interesante, ¿no? Que levanta las necesidades, la aproximación de las personas a estas necesidades, los beneficios que estoy entregando y qué pasa con los competidores. Es una matriz muy interesante para que las ideas que van surgiendo yo las pueda ir de alguna manera cuantificando, ¿no es cierto? Y de alguna manera caracterizando en esta matriz. Está el mapa del océano azul, está el famoso Scamper, que es otra metodología para generar ideas. Están los 55 patrones de Gassman, los 114 de Larry y los famosos portafolios de ideas. No es que tengan que usarlas todas en un proceso de design thinking. La mayoría de las veces uno suele ver el brainstorming, pero es súper interesante conocer las otras, porque a veces hay temas mucho más complejos. Entonces no me sirve un brainstorming. Si yo estoy, por ejemplo, levantando, no sé, temas que no están cubiertos hoy día, donde no hay tanta información, no me sirve un brainstorming porque a lo mejor las personas no van a tener ideas, porque es algo muy, muy incipiente. Entonces necesito trabajar con patrones, yo entrego ideas que ya vienen de otras industrias para que la persona diga, mira qué interesante, no lo había pensado, pero funcionó en la industria automotriz, podría perfectamente funcionar en la mía, ¿sí? Y aquí entonces uno de alguna manera le entrega herramientas para poder visualizar otras ideas que han ocurrido en otras industrias. Entonces vemos todo esto, ¿no es cierto?, solamente para poder detonar la creatividad. Luego viene la fase de ahora llevar esto a un prototipo, ¿no es cierto?, prototipar. Y aquí, si estamos hablando de servicios, hablamos del famoso Service Blueprint, cómo podemos prototipar un producto mínimo viable, acá utilizamos los Lego. Si es una aplicación, utilizamos la aplicación POP, que es una aplicación gratis para aplicaciones, ¿no es cierto?, digitales. Role-playing, impresión 3D, en fin, aquí vemos más o menos 18 formas de prototipar, desde cosas muy sofisticadas como la impresión 3D, no todos tenemos una máquina de impresión en la casa, y no todos la necesitamos porque eso es para más bien un producto o una parte y pieza, pero poder tener todo este mapeo de formas de prototipar es súper importante, porque de eso me va a permitir tangibilizar la idea o las ideas que surgieron de la etapa anterior. Y finalmente, como les decía, el testeo. Aquí aprendemos a este mapa de testeo que les dije, qué le gusta, qué no entiende, qué le mejoraría y qué no le gusta. Ese mapa es muy importante para poder tener esta retroalimentación, ¿no es cierto?, y esta mejora. Y finalmente la reflexión. Y acá es cuando uno al final de un proceso de design thinking debiese llevar todo esto
a un Lean Canvas o una metodología Gassman, ¿no es cierto?, que es otra forma de mostrar cómo fuimos iterando con estos procesos de innovación. Elaborar el pitch, cómo vender esta idea, ¿no es cierto? Súper importante, el elevator pitch, pero ya con la bajada clarísima. Y el roadmap, aprender a hacer roadmap, que en el fondo es una ruta de viaje donde ustedes pueden facilitar, por ejemplo, un proceso de design thinking para su equipo, o para la empresa donde están, o para una consultora, o para si trabajan en, no sé, en una agencia donde tienen clientes, esto lo pueden llevar para todos sus clientes, ¿cierto? Esa es la gracia. Poder meterse al interior, digamos, de la compañía, que estén, no sé, haciendo consultoría o que estén trabajando, y desde allí, ¿verdad?, replantear estos problemas y de alguna manera reflexionar y decir, ok, mira, todo esto finalmente lo llevo a un nuevo modelo de negocio, o lo llevo a un modelo de negocio completamente nuevo, donde voy a manejar el riesgo de mercado, de producto, el riesgo de ingresos, en fin, ¿no es cierto? Esto es como la fase de cierre. Eso. No sé si quise terminar con este cuadrito que da cuenta de las herramientas o los toolkits, que aquí este es un resumen porque hay muchos más, pero esto yo diría que es lo mínimo que uno debiese aprender a hacer como toolkit para cada una de las etapas dentro de un proceso de design thinking. A lo menos aprender 3 de cada una para poder, en el fondo, tener herramientas y poder hacer o moldear, ¿no es cierto?, y facilitar un proceso de design thinking. Algo que hacemos en la escuela, todo esto, por supuesto, está mapeado, son mapas, son canvas, eso sí se los entregamos para que ustedes lo puedan imprimir en gigantografía y obviamente puedan trabajar en sus equipos, ¿no es cierto?, en las empresas donde se desempeñan o en sus áreas. Eso es transferencia pura. Nosotros queremos que se queden con esas herramientas para que puedan efectivamente ustedes aplicarlo, ¿no? Esto no es teoría, si no es muy fome. La idea es que se resuelvan, se levanten problemas y ustedes tengan una metodología clara donde todo el equipo sepa cómo tiene que aportar en observación, en puntos de vista, en nuevas ideas, en prototipar soluciones y por supuesto en testear. Aquí somos todos parte de los procesos. El design thinking no puede implementarse con una sola persona o solo los gerentes. Tenemos que incorporar a las personas que están al interior, porque trabajamos con esas personas para resolver problemas de personas, ¿no? Por eso que está esto de las personas observan a las personas, es fundamental. Ahí terminé mi presentación. Creo que parece que me pasé un poquitito, me van a perdonar, pero consultas, dudas. Patricia, Dígame. Jaime. hola. Hola. Sí. Bueno, felicitarte, excelente cómo conceptualizas algo que si te pones a pensar es bien obvio. Lo que pasa es que por ser obvio o tan obvio no lo practicamos, porque solemos rápidamente enamorarnos de la idea. Así es. Y ahí eso tiene un costo alto. Así es. Y hay que, en la forma como se conceptualiza, claramente esta metodología nos va a permitir eso, pero nos vamos por el camino corto. Así es. Oye, yo tenía, mientras tú estabas hablando, ponía harta atención, pero en mi cabeza no dejaba de pensar en algo, fíjate. Me produce un poco este tema cierta paradoja. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Ok. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguien no puede quedar fuera de este modelo, de esta exploración, son los emprendedores. Porque al emprendedor no le queda otra. Emprendedor no en el sentido de comerciante. Ese no es un emprendedor. Emprendedor en el sentido que busca una innovación, con la definición que tú hiciste. Entonces creo que esto le viene de cajón a todos los que emprendemos, digamos, que generalmente no somos pocos. Pero por otro lado, ¿por qué digo que es una paradoja? Porque justamente el emprendedor, el que no tiene un equipo disciplinario, porque tú dijiste equipo y además dijiste multidisciplinario, o sea, supone una serie de personas, no 1, 2 o 3, que generalmente conforman las pymes, el que ve las lucas, el que vende y el que trate de manejar un poco para que esta cuestión se anda. Ese es como un poco lo que uno ve en general. Entonces, mi pregunta básicamente tiene que ver, ¿cómo crees tú que los emprendedores pueden abordar esta metodología teniendo claro que no tienen equipo y tampoco tienen tantas lucas y tiempo como para abordarla? Claro, porque una empresa se encarga esto
a una parte de su empresa, ellos tienen el tiempo, tienen el equipo y más encima la orden viene de arriba. Entonces todo fluye muy bien, o debería en esa lógica, no en la lógica del emprendedor, que creo que es donde están, la exploración, digamos, es ahí donde tiene que crecer el emprendimiento. Sí, toda la razón, Jaime. Mira, una de las cosas cómo se aborda desde el emprendimiento es que esto funciona con las mentorías. ¿Sí? Por ejemplo, las universidades, nosotros, la UAI tiene un equipo de profesores mentores, me incluyo, que estamos capacitados y certificados, y nosotros apoyamos, por ejemplo, a los emprendedores y armamos estos clústeres para ayudarlos en esa multidisciplinariedad en su proceso. ¿Sí? Las municipalidades también lo hacen bastante, no sé si todas, pero por lo menos con las que a mí me ha tocado trabajar, donde apoyamos ahí harto, por ejemplo, Municipalidad de Peñalolén, donde trabajamos harto con los emprendedores, pero es importante que se dé esa multidisciplinaridad, porque de lo contrario el emprendedor sí o sí se va a guiar por su solución. No lo sacas de ahí a menos que efectivamente incorpores este equipo multidisciplinario, que puede ser también conformado por ese mismo emprendedor en términos de traer, ¿no es cierto?, clientes, en el fondo expertos, pero tú tienes razón, no tienen tanto tiempo para ello. Sin embargo, el proceso es fundamental, sobre todo para el emprendimiento. De hecho, el emprendedor parte con su Lean Canvas, ¿no? Donde el punto 1 es definir cuál es el problema que va a resolver y cómo se está resolviendo hoy día el problema. Y en ese sentido, si bien es cierto, hay una parte incipiente que la trabajan directamente, necesariamente necesita, digamos, validar esto con equipo, con otras miradas, porque si no, no funciona. Entonces, lo que te puedo decir, creo que ahí efectivamente ellos están con un punto más desfavorable, porque no es una empresa constituida, pero está la academia que está apoyando harto con mentorías que además no tienen costo para ello, pero quizás falta más comunicación. Nosotros lo hacemos a través de la municipalidad de Peñalolén, por ejemplo, ponemos a disposición este equipo de profesores mentores. No sé si respondí tu pregunta, Jaime, pero... Catalina. Sí, hola. Sí, Hola. quería complementar un poco eso. Yo estoy desde Antofagasta. ¿Ya? Hace 2 años comenzamos con una aceleradora acá en Antofagasta de startups digitales proveniente de Magical. Y una de las cosas que hemos trabajado y aplicado siempre el design thinking, pensando en que los emprendedores, al entrar, por ejemplo, en este caso, la industria minera es súper complejo y tiene meses, hasta quizá a veces un año, en este proceso de conseguir un piloto y poder entrar y concretar un contrato. Entonces, y quería complementar un poco el tema de un equipo multidisciplinario, porque, claro, es súper importante en temas de dedicación a la startup, de la experiencia también en la industria, en cualquiera que ellos vayan a apuntar. Pero claro, lo ideal es que lo tengan, pero siempre se puede trabajar y hay un apoyo ahí con expertos, las mentorías que son al final el apoyo para que puedan formar un equipo si no tienen por ejemplo, el CTO que finalmente viene a apoyar en el desarrollo de su producto o servicio. Pero son cosas finalmente que se pueden trabajar, pero es súper importante para justamente estos procesos de creación e innovación. Así que Sí. eso, nada más que complementar eso y gracias también por el espacio. No, gracias a ti. Sí, efectivamente, eso es. La mentoría es fundamental hoy día. Lo bueno es que hay bastantes plataformas que están apoyando en ese entorno, en generar ese diálogo y ese apoyo a los emprendedores. Pero es importante que el proceso se lleve a cabo, porque de lo contrario el riesgo es muy alto. Christopher levantó la mano. Sí, hola, Patricia, Hola. no sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Sí, yo quería, bueno, también un poquito el tema. Yo trabajo en una compañía bueno, que es sólida en cuanto a los productos que vende, tiene un portafolio súper establecido, pero además tiene una gerencia de innovación súper completa. Ahora, tú hablabas al principio más o menos de cómo son estas compañías que conviven con los dos ecosistemas, Sí. pero quería hacerte una pregunta, y es que cada vez veo que a medida que crece la compañía o las compañías que van avanzando, se van haciendo más rígidas, ¿ya? Y el ecosistema de innovación se va alejando un poquito, por ejemplo, de las exigencias de venta. Pasó, por ejemplo, este año
que cortaron recursos para hacer pruebas de concepto, y eso es algo que es clave cuando uno se enfrenta a nuevas tecnologías. Entonces, se hace cada vez más difícil. Y bueno, y converso un poquito con lo que decía Catalina. Igual hay un equipo súper potente en el que de hecho trabajo, que está dedicado a la innovación y a los ecosistemas, por ejemplo, con universidades, pero aguas arriba, cuando uno quiere acercarse con un nuevo producto o con una startup, por ejemplo, que propone un modelo de negocio innovador o que trae alguna mejora a nuestra plataforma interna, aun cuando sea una mejora, es muy engorroso y difícil incluirla dentro del portafolio de producto o de las plataformas mismas. Y llega a demorarse, como decía Catalina, más de un año en poder convivir con el ecosistema de los productos que es existente. Entonces te quería preguntar, a grandes rasgos, ¿cómo podemos enfocarlo para que estos dos mundos convivan mejor? Tú dices el mundo de la exploración y la explotación, ¿cierto? Claro que sí. Mira, primero respondiendo a tu pregunta, hay algo que ocurre mucho, que la estructura no sigue a la estrategia. No sé si han escuchado eso. Cuando yo genero la innovación, ¿sí? Y tengo un plan, ¿no es cierto?, para efectivamente desarrollar esta área de innovación, tengo que tener una estructura organizacional que lo acompañe. Si no la tengo definida como estructura, ¿no es cierto?, con responsables, con iniciativas, con métricas, con tiempo, pasa lo que tú me acabas de decir, que al final se corta el recurso por acá, porque en el fondo no, ¿sí? En el fondo se empieza a correr, como digo yo, atrás de la bicicleta y no nos subimos, porque estamos mirando siempre y todo el rato el corto plazo. Entonces, cuando yo quiero realmente generar la ambidistrialidad, o sea, ser una compañía que quiere explotar su negocio principal y ojalá estar ahí dentro de los principales líderes, ¿no es cierto?, y además quiero explorar cosas nuevas, ¿no es cierto?, e innovar en nuevos mercados, con nuevos productos, nuevos servicios, en fin, yo tengo que tener una estructura que efectivamente lo acompañe. De lo contrario, nunca va a ocurrir, o en algún momento se genera este cuello de botella, y lo urgente se come lo importante, y ahí es donde se empiezan a parar los recursos de proyectos que tenían que ver con este proceso de innovación. Algo que está ocurriendo que en esto, para poder explorar sin tener que cargar tanto los costos, es que las compañías están hoy día comprando startups, ¿sí? Más que internalizando, empiezan a mirar, ¿no es cierto?, estas ferias de startup y empiezan efectivamente a comprar aquellas compañías que de alguna manera le están agregando valor. Porque lo que ocurre ahí es que hay un tema con los costos internos, porque como esta estructura no acompaña la estrategia, se paraliza. No sé si me explico, Christopher. Sí, lo súper sigo, sí. Entonces, lo que uno hace para que esto pueda ocurrir, y tiene que ver con esto que me comentaban de la implementación, es que tienes que tener una agenda estratégica clara, definida en el corto, mediano y largo plazo, tanto para el área de la exploración como para el área de la explotación. La explotación está, porque eso es parte del clásico plan estratégico anual, pero la exploración es distinto. Y ahí hay un camino, que es el camino de internalizar la exploración, que eso tiene un costo mayor porque requiere una estructura secundaria con otro equipo, ¿no es cierto?, para que efectivamente eso fluya. Y lo otro es que tú lo externalices y tú compres o tengas un equipo que esté siempre mirando startups que tengan relación con el core business o que definitivamente puedan subirse, digamos, sin tener que impactar directamente la estructura actual. Pero eso es una decisión de compañía, es una decisión de los dueños en el fondo, ¿sí? Y ahí tienes un riesgo, que a veces las startups que pueden estar circulando no necesariamente quieren ser compradas, ¿no? Por eso que muchas invierten directamente al interior. Pero la estructura tiene que acompañar a la estrategia. Y eso es algo que tiene que ver con la implementación, hacer que las cosas pasen. Y no siempre tenemos agenda estratégica. Hacemos que la misma gente que está haga un poquito más de, ahora vamos a abrir el área de I+D o I+D, ¿no es cierto? Pero es la misma gente que está vendiendo, que además tiene que hacer esto. Así no va a funcionar nunca, porque la estructura no está acompañando el objetivo principal, que es explorar, y eso tiene otro mundo. Y a propósito de eso mismo, aprovecho de preguntar al tiro, porque no mucho la experiencia que he tenido con otras compañías, pero se ve, por ejemplo, que se invierten en equipos de I+D sin necesariamente sacarle un potencial, por ejemplo, por temas de marketing solamente, o eso es algo que yo me he imaginado, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? Por ejemplo, tener un equipo de I+D
sin ¿Ya? que genere valor a la compañía. ¿Se ve en otros tipos de compañía o qué tan a menudo se da esa situación? Mucho, mucho, Christopher. Casi como una moda. Es Sí, porque como... siendo, Sí. perdón, yo trabajo en el equipo de investigación de la compañía. Ujú. Tenemos un sistema de vigilancia tecnológica súper avanzado, pero a veces da la sensación, y de hecho creo ver empresas que hacen eso, que dicen, no, yo tengo un equipo de I+D, pero finalmente no lo uso para generar valor, sino para decir que tengo un equipo de I+D, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, ya, pensé que era Es así. una percepción mía, sí. Es así. Funciona así. O sea, no es que esté bien, digamos, ¿no? Porque esto no se trata de generar por moda. Porque cuando yo defino que efectivamente voy a tener un área de I+D, tengo que gestionar esa área. Y esta es una opinión bien personal, pero le pasa mucho a nuestros alumnos que están en el mundo del Design Lab, que están full tecnología, robótica, Internet de las cosas, increíble, y se van a áreas donde compañías han creado esta área de innovación y los ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con la innovación. Entonces, ¿por qué lo tienen? Básicamente porque para decir que tienen un área, porque es lo que sigue la moda en el fondo. Pero nuevamente, la estructura no acompaña la estrategia. Y lo otro que ocurre es que faltan muchas habilidades y conocimiento y formación en el área de la gestión de la innovación. Esto que acabo de mostrarles hoy día, cuando yo les digo Design Thinking, que es una metodología para innovar, si se dieron cuenta en la última lámina que les mostré, hay mucha técnica que yo tengo que saber y tengo que aprender a facilitar. Tengo que aprender a hacer preguntas detonantes, tengo que aprender a hacer research. No es llegar y salir a la calle, tengo que armar una pauta, generar, ¿no es cierto?, instrumentos de medición que sean válidos, de exploración, porque esto funciona con la exploración. Estos no son estudios de mercado cuantitativos, sino que son más bien de exploración. Pero, sí, pero igual necesito entrenar a la gente para eso. Entonces, toda esa parte que está bajo la línea de observación, en el fondo, si no la entreno y no tengo las etapas claramente definidas, yo voy a tener un área de innovación, pero finalmente no voy a innovar en nada, solamente en el nombre. Y se los digo porque me ha tocado muchísimo, o sea, esto lo puedo comentar porque además salió público hace un tiempo atrás. En algún momento trabajé con FAMAE antes de la pandemia. Entonces ellos estaban muy complicados porque financieramente, entonces había que ver cómo reformulaban el modelo para generar más ingresos. Estábamos justo con la crisis social, así que tenían un hangar con todos los tanques pintados, ¿no es cierto? Que eso era como el negocio que estaba funcionando, pero se vino la pandemia y tuvieron que hacer un proceso de design thinking. Les cuento que por primera vez se conocían las personas que estaban en el área de I+D, que tenían ellos innovación, con el área de operaciones y de mantenimiento, por ejemplo. No se conocían. Por primera vez se juntaron en una sala. Entonces, pero esa área de innovación funcionaba hace tiempo. Entonces ahí está, ¿para qué tengo el área si no conozco? O sea, no sé gestionar la innovación, entonces, porque lo lógico es que a lo menos yo conociera las áreas, entendiera, ¿no es cierto?, qué había allí. Y les cuento así como, una de las cosas que surgió en eso fue trabajar fuertemente el tema de optrónica. Estábamos en plena pandemia y ellos tenían mucha tecnología para, con estos sensores que ven, miden temperatura, ¿no es cierto?, en fin. Y bueno, se generó todo un producto ahí que se lanzó hacia los aeropuertos internacionales, donde cuando entraba el auto, tú veías si venían 4 personas, veías quién tenía fiebre, quién estaba con temperatura sobre 38 grados, y esas personas eran derivadas, con algo que surgió de este proceso de innovación. Nunca se habían juntado. Por primera vez identificaron problemas, que estaba bien clarito porque estaba por el tema de la pandemia. Y bueno, la solución se dio porque los equipos que se juntaron eran multidisciplinarios y pudieron encontrar una solución integrada. Pero eso pasa muchísimo. La gente no se conoce, ¿sí? Y está el nombre ahí como de moda. Entonces, hacer que las cosas pasen, yo creo que es uno de los elementos más difíciles si no tienes un líder que articule. Hoy día en la nueva literatura dice que además de la factibilidad, la viabilidad técnica, no sé, económica en el fondo y la deseabilidad, tiene que haber un líder que gestione el proceso de innovación, que tenga claro, como decía Christopher ahí, que no puedo cortarte el área de testeo porque si yo te corto esa área no voy a poder avanzar en pro de la innovación, ¿cierto? Entonces, eso lo tiene que entender alguien que efectivamente sepa gestionar estos procesos. Y no es tan fácil, porque siempre lo urgente está por sobre lo importante a veces, ¿no? O sea, tengo que generar el recurso, tengo que generar el ingreso, entonces déjate estas cosas, estos proyectos,
después, porque ahora hay que, ¿sí? Entonces estamos siempre corriendo atrás de la bicicleta y nos cuesta subirnos. ¿Por qué? Porque los equipos no son diferentes. Utilizo el mismo equipo para todo. Y eso me genera, obviamente, un impronte que me genera un impacto negativo al final del día. Catalina, levantaste la manito, ¿no? Sí, yo quería hacer el último comentario. Lo que pasa es que, claro, ahí a diferencia, por ejemplo, los emprendedores versus las grandes empresas, por ejemplo, o medianas empresas, generalmente las startups, por ejemplo, donde empiezan con equipos más pequeños, generalmente también tienen que pasar por varios puestos. O hacer, no sé, el gerente general siempre hace como de finanzas, marketing al principio. Entonces también creo que ahí se produce mucho más fácil esta co-creación, obviamente en empresas más pequeñitas, pero después, claro, en la empresa más grande cuesta, pero también veo que se ha tratado de hacer. Igual creo que como el tema del I+D ha sido más de moda, porque se nota justamente en este research previo, además, pero de todas maneras, por ejemplo, la minería hoy día se ha tratado de hacer, por lo menos hoy día nosotros estamos trabajando con Escondida y se ha tratado esto de generar co-creación con las áreas de mantención, de recursos humanos, y ahí donde van resultando buenas ideas también. Salen cosas increíbles, increíbles. Es que es impresionante cómo se detona la creatividad cuando tú miras, en el fondo maximizas ese conocimiento, como decía, la expertise, ¿no es cierto?, la experiencia en pro de soluciones colaborativas. Y al final eso es lo que uno está buscando siempre. Pero uno suele poner su punto de vista y ahí es donde hay que facilitar estos procesos. Se los digo porque FAMAE, por ejemplo, estaba el director que nadie quería dar ninguna idea porque estaba él, entonces le tuve que pedir que saliera porque si no nadie iba a hablar nada. Entonces le dije, necesito que salgas porque si no todo el mundo se cuadraba para dar una idea, entonces no funciona así, esto tiene que ser espacios de libertad, ¿no es cierto?, de colaboración. Pero sí, cuando uno arma estos equipos multidisciplinarios, la verdad es que es increíble cómo fluyen muchas ideas interesantes. Oye, bueno, estamos en la hora. Les quiero agradecer a todos la participación. Muchas gracias también por estar hoy día acá y les vamos a hacer llegar la presentación. Cualquier cosa. Ah, Christopher, ¿levantaste la mano? Sí, una última cosa. Lo que pasa es que, perdón, Patricia, pero quiero aprovechar la instancia. Catalina, trabajo en una gerencia de I+D, como decía, de una compañía grande que se llama GTD, a lo mejor algunos la conocen acá, y me interesaba saber si a alguno le interesa generar contacto con esta área. Estamos generando ecosistemas de innovación y en contacto con varias startups, sobre todo en el norte también, y hay varias bueno, me puedo explayar más de forma personal para no aburrirlo, pero Patricia, quiero preguntar si puedo dejar mi correo personal en el chat para quien esté interesado. Dale nomás, Sí, no hay dale. problema. Dale por lo Christopher. No hay Sí, problema. Catalina, porfa, te invito a que te comuniques conmigo, tengo harto que contarte. Súper, nos conectamos. Esto es lo más entretenido de estas cosas, que esto se llama networking, armando redes. Nosotros también los vamos a invitar a algunos workshops que hacemos que son gratuitos en temas de Lego Serious Play, si más adelante quieren aprender cosas. Ahí tenemos cosas bien interesantes y Design Lab tiene los 3 laboratorios de fabricación digital más modernos de Latinoamérica. Tenemos robótica en agricultura digital, impresión, máquinas de impresión en alimentos, todo lo que tiene que ver con, bueno, robótica en general, electrónica, Internet de las cosas. Si es que si también alguien de ustedes desea de pronto hacer un tour por el Fab Lab y conocer las cosas que se están haciendo, bienvenidos también, es una comunidad abierta, ahí Ingrid les va a escribir, nos avisan y armamos digamos un tour, puede ser digital o puede ser presencial, idealmente estamos en Peñalolén, para que conozcan las cosas que se están haciendo, súper interesantes. Eso, muchísimas gracias a todos, que descansen, que tengan una buena jornada mañana. Gracias. Chao, Chao, gracias. Muchas gracias. Chau. Chao, chao. Ahí Christopher dejó su correo. Gracias. Gracias.